Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches tengan todos ustedes, esperando con todo el corazón que tengan una feliz ya noche, dispuestos a un descanso merecido después de haberle puesto mucho entusiasmo y mucho interés, muchas ganas al trabajo, tratando de mejorar, de crear, de embellecer el mundo que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque pues esa es la tarea de todo ser humano cuando ha sido pensado por el eterno Hacedor, que hemos salido de su pensamiento, nos ha llamado a la existencia para que todos, cada quien en su lugar, cada quien su misión, realicemos el mejoramiento, el crecimiento, la madurez de la creación. De manera que, pues ya tal vez muchos rendidos porque su trabajo ha sido muy pesado, porque su trabajo es físico, pensando por ejemplo en los que trabajan, los hermanos que trabajan en la construcción, en la obra, aquellos que trabajan incluso en el campo, porque también aquí en la ciudad hay personas que trabajan en el campo, personas que son pues artesanos de alguna manera, carpinteros, mecánicos, etcétera. Trabajo muy duro, muy pesado, y pues qué mejor que estar ya dispuestos a descansar y pues aprovechar este momento que el Señor les ofrece para reparar las fuerzas. Y pues no sé, de ninguna manera olvidarse de darle gracias al Creador por todos sus beneficios, sus bendiciones, por concedernos un día más de existencia, por tener trabajo, hermanos. Bueno, no solamente me estoy refiriendo a los de trabajo físico, pues todos aquellos que trabajan en oficinas, que trabajan en casa, que son la mayoría, ahí en la cocina, ahí en la casa, en la limpieza, hacer la comida, etcétera. Todos dispongámonos a un merecido descanso. Y bueno, pues, ¿qué diremos de la gente que no quiere hacer nada, de la gente floja? Pues que al disponerse a descansar, porque todo el día han descansado, pues que la noche antes de dormirse les sirva de reflexión y que nadie puede estar en el mundo ocioso, ¿verdad? Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y es muy cierto. De manera que todos, hombres y mujeres, niños, niñas, adultos, jóvenes, disponiéndose a descansar, aprovechando este espacio de vida que el Señor nos regala, y dándole gracias, pidiéndole perdón por lo que hayamos hecho mal durante todo el día, por las faltas de omisión, pero entregarnos al sueño en paz con el Señor. En paz me acuesto, en paz me levanto. Bendito sea el Señor. Hermanos, esta noche quiero comentarles un poquito sobre la primera encíclica del Papa Francisco, que fue fechada ahora en junio pasado. De verdad que ya de alguna manera se asoma cuál es su pensamiento. Pues me parece que a estas alturas ya más o menos todo el mundo católico sabe qué es lo que desea, qué es lo que quiere, qué es lo que piensa el Santo Padre. Pero antes de empezar a comentar la encíclica, que solamente me voy a referir o voy a tomar casi íntegra la última parte, que es el capítulo 5
de dicha encíclica. Quiero compartirles que en la semana anterior, a partir del jueves pasado, gracias a Dios, me tocó la bendición de participar en lo que se llamó el tercer encuentro internacional de pastoral urbana, a celebrarse en la ciudad de Guadalajara. Qué interesante fue este encuentro, insisto, de corte, digamos, internacional. Gente venida de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, etcétera. Y por supuesto, pues agentes de pastoral que trabajan en diferentes partes de la ciudad, aquí en México, en diferentes partes, estados de la República. ¿Qué es lo que se pretendía o trató de lograrse con este tercer encuentro? Porque el primer encuentro fue en el 2009 allí en la Ciudad de México. El segundo fue el año pasado allá en Buenos Aires, Argentina. Que por cierto, en ese al programar este encuentro que se ha terminado para celebrarse en Guadalajara, habían invitado como conferencista al que es actualmente el Papa Francisco, al cardenal Bergoglio, para exponernos precisamente lo que él, el cardenal, mucho tiempo trabajó ahí en Buenos Aires, evangelizando en los trenes, en los autobuses urbanos, en la calle. De manera que pues iba a ser muy interesante. Y de hecho ahí en el encuentro se nos pasó en video toda una conferencia que él en aquella ocasión el año pasado pronunció allí en Buenos Aires. El tema principal es pues Dios vive en la ciudad, hacer conciencia de que Dios no está ausente en todos los quehaceres, devenires, ires y venir e idas en la ciudad, en los barrios, en los suburbios, en los condominios, en las casas de interés, en las privadas, en todas partes. Allí Dios está allí donde aparentemente pudiéramos decir, pues, donde están los hermanos que hacen vandalismo, en los grafiteros, en los que están metidos en la delincuencia organizada, allí donde hay asesinatos, ahí está Dios. ¿Por qué? Si no se ve, pues allí donde hay una persona, allí donde hay un ser humano, allí habita Dios. Y allí es donde Dios quiere que los que creemos en Él lo encontremos. Pero si nos cuesta tanto trabajo descubrir el rostro de Dios en un delincuente, en un alcohólico, todo lleno de babas, de mocos, despeinado, ¿cómo? Allí está Dios. Y eso es lo que el creyente tiene que lograr entender y descubrir y aceptar, que allí está Dios. Y allí es precisamente donde más no parece estar, es donde más debe de trabajar para hacer presente, hacer relucir la imagen de Dios, aquel que cree, espera y llama al Señor. Y creo yo que usted que está a la escucha, que está viendo, es una de esas personas que creen, esperan y llaman a Dios. Usted y yo entonces estamos comprometidos para hacer resplandecer la luz de Cristo allí en los lugares donde quisiéramos que Dios no estuviera. Pero como Dios no piensa como nosotros, como Dios no siente igual que nosotros, precisamente donde hay más miseria, donde hay pecado precisamente, donde hay basura, pero está un ser humano, allí está Dios. Por eso, hermanos, ¿por qué no
usted y yo asomarnos a la ciudad, dejar de encerrarnos allí en nuestro espacio de casa o de salón de iglesia, de templo, y allí recibir nuestra formación y allí estar alegres y contentos, convivir, pero para nada asomarnos allí donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay decepción, donde se siente el fracaso, donde se siente sencillamente indiferencia, ausencia de aquellos que creen, esperan y aman a Dios. Y no se duda de que realmente usted y yo amemos al Señor, pero hoy recordemos que el Señor quiere que le demostremos que le amamos poniendo interés en el sufrimiento de tu hermano que está esperando que tú le des la mano. Vamos a hacer una breve pausa, hermanos, y continuamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Mis estimados hermanos, estamos de regreso y bueno, pues fíjense que sigo comentándoles y compartiéndoles la experiencia de este fin de semana que ha pasado allá en Guadalajara con más de 300 personas participando en este evento tan importante y todos con el ánimo de veras de cómo descubrir. No digamos hacer presente a Dios en las ciudades, que Dios allí está. ¿Cómo descubrir nosotros y cómo ayudar a descubrir a nuestros hermanos de fe que allí está el Señor y que está pidiendo nuestro trabajo, que está pidiéndonos acción, ¿verdad? Y una de las cosas en las que comentábamos, pues es que de verdad a veces la iglesia como jerarquía, pues sobre todo, pues nos quedamos en puras declaraciones. Eso sí, híjole, ¿cómo tenemos documentos? Tenemos bibliotecas llenas de documentos, pero nos dejamos ahí la savia, la fuerza, la energía, la vida en los documentos, en las declaraciones, y a veces cómo nos gusta la declaracionitis, como decía por ahí el mismo Santo Padre, el Papa Francisco. Declaramos y declaramos, pero no nos involucramos. Y es el momento de que la iglesia debe de involucrarse. Usted y yo, querido hermano, querida hermana, debemos involucrarnos. Fíjense que entre otras cosas hicimos la experiencia de, nos repartimos en diferentes partes de la ciudad de Guadalajara. A su servidor le tocó en una colonia de casas de interés social en los suburbios más alejados, y Hacienda Santa Fe se llama la colonia, pero pues de hacienda no tiene nada. Donde hay vandalismo, donde hay delincuencia, donde hay, etcétera, todo. Es una colonia que a todo el mundo le tiene miedo. Otros fueron puestos en diferentes partes de la ciudad. Les llamó mucho la atención, y entre otras cosas, la gente que yo entrevisté, con la que yo conviví, con la que yo platiqué, extrañadísimos,
porque jamás un sacerdote había ido a hacer una entrevista a su casa. ¿Solamente en Guadalajara se da ese fenómeno? No. Aquí en Tijuana podríamos preguntar, ¿cuántos sacerdotes habrán hecho personalmente una entrevista, digamos, de esta naturaleza para ver qué es lo que se piensa? No, somos bien buenos para mandar, hacer censos y mandar a los servidores de la parroquia, a los laicos comprometidos a hacer el censo, pero los sacerdotes no nos involucramos, porque nosotros estamos para hacer el vaciado, para interpretar los datos, para, seleccionarlos, acomodarlos, etcétera, y dar el diagnóstico. Y ahí en el diagnóstico es donde nos quedamos. De manera que hay que involucrarnos, queridos hermanos. El reino es para todos y el reino es asunto de todos. Jesucristo nos lo ha puesto en nuestras manos. Extiendan el reino, pero ese reino debe de ser trabajado por ti, no por los que te ayudan, también con los que te ayudan, pero involucrémonos. Bueno, pues cerrando, menos declaraciones, hermanos, más involucramiento en la pastoral, en la extensión del reino. ¿De qué manera me voy a involucrar? Pues metiéndome allí en donde hay hermanos que necesitan que yo esté. Y una de las cosas que yo constaté también es que hubo sacerdotes que no se presentaban de inmediato como sacerdotes, pues como un entrevistador cualquiera, y tuvieron dificultades. Hasta que no dije, no, pues es que se trata de eso, estoy viviendo un encuentro. Le decían, pues por ahí hubiera empezado, padrecito. Y entonces toda la disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sacerdote se involucra, va a encontrar mejor respuesta. Eso creo que está garantizado. Y no porque sea su simple imaginación. Estoy diciéndole que eso me tocó constatarlo. Cuando el sacerdote visita a la gente se siente acogida, se siente tomada en cuenta y se siente con ganas de también colaborar. Es importante también entender que entonces todos los católicos, aquí me tengo que referir directamente a mis hermanos católicos, debemos tener una fe muy fuerte, pero con una mirada que llene de esperanza, que llene de luz, que motive, que dé aliento, que dé motivación, que dé alegría. Y esa situación, esa fe con estas características, de verdad que sí se puede contagiar. Estamos trabajando mucho que por la cuestión de la gente alejada y que es el espíritu de la misión permanente o continental, pues esas características debe de tener y dirigirse a los alejados. Pero bueno, pues ¿dónde están los alejados? ¿Quién va a ir a los alejados? ¿De qué manera vamos a ir a los alejados? Mientras no nos comportemos como gente atractiva, mientras no mostremos que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que motiva, que alegra, que da esperanza, que consuela, que se adhiere o se une al sufrimiento del otro, no podremos llegar a los alejados. Siempre estaremos hablando un lenguaje bien distinto. Entre otras cosas, decíamos, el que se involucra necesariamente ha de llegar con una cara y con una actitud de amigo. Y es que de verdad la amistad sí jala, atrae y te capacita al otro para recibir, lo hace receptivo, le despierta la capacidad de escucha.
Eso significa también, hermanos, que entonces, con esa mirada amplia hacia el horizonte, pero con bien firme, pues es una mirada que no se dirige, ¿cómo le podríamos decir? ¿Cómo lo podría decir? Una mirada que solamente se dirige al ombligo, pues, que no ve más allá de tu propia sombra y a la mera hora te vas a asustar con tu propia sombra y vas a dialogar con tu propia sombra. Una mirada de fe como la que se pide invita al que está haciendo labor de apostolado a que no se desanime por los posibles obstáculos que puede encontrar en su caminar. Es decir, este tipo de mirada y este tipo de fe ha de ser muy consistente, que no doble a nadie y que al contrario, lleno de esperanza y seguro de que allí va el Señor apoyándolo, seguir. Si aquí no me escuchan, miré a otro lado, toco en otra parte, pero nunca desanimarse. Hermanos, es necesario entonces, como decíamos hace 8 días, hacer alianzas. Trabajemos juntos, hermanos, por el reino de Dios. Pero el trabajo significa acción. No nada más significa, a ver, échame todas las ideas que puedas para ver cómo las estructuro y nos vamos a quedar con las puras ideas. Eso es lo que en pocas palabras significa la declaracionística. Dicen que de ideas está tapizado el infierno. Nada, cuando tenemos solo ideas pero no concretizamos en nada, pues entonces pura llamarada de petate. Ya es tiempo de que el católico salga un poco más. Otra de las cosas, y ustedes constatan también, la gente decía, ¿y ahora qué les picó a los católicos y a los curas que andan visitando? Y es que al principio pues como que se resistía a la gente, no, pues ahí viene un testigo de Jehová. Fíjense nada más qué fama tenemos los católicos. No visitamos a nadie. No hacemos labor de casa en casa. No propagamos el evangelio en esa forma. Bueno, ¿está prohibido? ¿No debe de hacerse, querido hermano católico? Usted deme una respuesta. Bien, hermanos, pues este es a grandes rasgos esta bonita experiencia que, como les digo, habría mucho que contarles, pero creo que he resumido a grandes cosas, a grandes rasgos lo que motiva un encuentro de estos y saber que estás trabajando aquí en Tijuana de la misma forma y con la misma entusiasmo, motivación, con esa grande esperanza y con esa grande fe. Allá a lo largo de todo Latinoamérica hay gente que también está echándole ganas. La verdad que es motivante. La verdad que con esto nada te atora, nada te va a desanimar, al contrario te va a sacar la casta. Que así sea con todos los que estamos en contacto en esta noche. Piénsele qué podemos hacer juntos por el reino de Dios. Hacemos una pausa y regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la... Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico,
con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana. Miércoles 9 de la noche. Por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, hermanos. Oigan, pues creo que como que me emocioné, ya nos echamos 2 segmentos y nada de la encíclica. No, ahora sí va ahí. La encíclica que se llama del Papa Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe, fechada el 29 de junio de este año 2013, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El Papa Francisco ha dirigido a los obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y fieles laicos en general su primera encíclica, titulada Lumen Fidei, la luz de la fe, en el marco del Año de la Fe convocado por Benedicto XVI, en ocasión del 50 aniversario del Concilio Vaticano II y también a los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, que todos ya sabemos eso. El Papa Francisco comenta que estas consideraciones sobre la fe habían sido prácticamente completadas por Benedicto XVI. Dice el Papa Francisco: se lo agradezco de corazón, y en la fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo añadiendo al texto algunas aportaciones. El sucesor de Pedro, ayer, hoy y siempre, está llamado a confirmar a sus hermanos en el inconmensurable tesoro de la fe que Dios da como luz sobre el camino de todo ser humano. Tras afirmar que quien cree ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, el Papa Francisco comenta que muchos contemporáneos piensan que la fe es ilusoria, que creer es lo contrario de buscar, como decía Federico Nietzsche. Para ellos, la fe es un espejismo que nos impide avanzar con libertad hacia el futuro. Sin embargo, poco a poco se ha visto que la luz de la sola razón no logra iluminar suficientemente, que al renunciar a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, el hombre se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, dice el Papa, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin ninguna dirección. Ante esto, el Papa señala que es urgente recuperar el carácter luminoso de la fe, capaz de iluminar toda la existencia del ser humano.
Dice, la fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este estar seguros, transformados por este amor, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como luz en el sendero que orienta nuestro camino en el tiempo, que nos desvela varios horizontes y vastos horizontes y nos lleva más allá de nuestro yo, aislado, hacia la más amplia comunión. Y luego, refiriéndome al último capítulo, como les decía, que el Papa titula Dios prepara una ciudad para ellos, y que mira un poquito más ya para aterrizar a lo que es nuestro tema, doctrina social de la Iglesia. El Papa comenta, al despertar la historia de los patriarcas y de los justos del Antiguo Testamento, la carta a los hebreos nos pone de relieve un aspecto esencial de su fe. La fe no solo se presenta como un camino, sino también como una edificación, como la preparación de un lugar en el que el hombre pueda convivir con los demás. El primer constructor es Noé, que en el arca logra salvar a su familia. Después Abraham, del que se dice que movido por la fe, habitaba en tiendas mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos. Nace así, en relación con la fe, una nueva fiabilidad, una nueva solidez que solo puede venir de Dios. Si el hombre de fe se apoya en el Dios del Amén, el Dios fiel, y así adquiere solidez, podemos añadir que la solidez de la fe se atribuye también a la ciudad que Dios está preparando para el hombre. La fe revela hasta qué punto pueden ser sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace presente en medio de ellos. No se trata solo de una solidez interior, de una convicción firme del creyente. La fe ilumina también las relaciones humanas porque nace del amor y sigue la dinámica del amor de Dios. El Dios digno de fe construye para los hombres una ciudad de confiar. Precisamente por su conexión con el amor, la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La fe nace del encuentro con el amor de Dios, en el que se manifiesta el sentido y la bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el dinamismo desplegado de este amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio hacia la plenitud del amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser confiables, de enriquecer la vida común. La fe no aparta del mundo, ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo. Sin un amor confiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los seres humanos. La unidad entre ellos se podría concebir solo como fundada en la utilidad, en la conveniencia, en la suma de intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. La fe permite comprender la arquitectura hermosa de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, es decir, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien común.
Sí, hermanos, la fe es un bien para todos. La fe es un bien común. La luz no luce solo dentro de la iglesia, ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá. Nos ayuda a edificar nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro, pero siempre con esperanza. La carta a los Hebreos pone un ejemplo de esto cuando nombra, junto a otros hombres de fe, a Samuel y a David, a los cuales su fe les permitió administrar justicia. Esta expresión se refiere aquí a su justicia para gobernar, a esa sabiduría que lleva paz al pueblo. Así lo encontramos en el libro primero de Samuel y también en el segundo, en el capítulo 8. Las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifican en la caridad. Una ciudad construida sobre las relaciones de esta naturaleza que tienen como fundamento el amor de Dios es una ciudad que va a respirar tranquilidad, que va a tener, digamos, ámbito para la convivencia, para la armonía, para sentirse que viven seguros. Y este tipo de ciudad es la que debemos de construir todos. Pero ¿saben qué? Hay una cosa bien importante, me estoy retirando un poquito del texto, para colaborar en esa forma en la ciudad. Debemos de sentirnos, los que vivimos en la ciudad, que estamos en la ciudad, que estamos metidos, que estamos involucrados, que queramos o no, allí estamos. No podemos animarnos a trabajar por la ciudad cuando nos sentimos extraños, cuando no nos sentimos arraigados en esa sociedad, cuando solamente siempre estamos pensando en que yo no soy de aquí y por lo tanto, si me voy a ir, pues ¿para qué le hago? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué construyo? ¿Para qué hago raíces? No. Si 10 años, si un año vas a estar en tal lugar, arráigate y vive allí ese año como si fueras a vivir toda la vida. Y no pienses que te vas a ir, aunque te vayas. Y es uno de los grandes problemas y defectos que podríamos y hemos descubierto aquí en la ciudad de Tijuana. Muchos que vivimos en Tijuana no tenemos arraigo, no nos sentimos de Tijuana. Siempre estamos pensando allá en Guanajuato, allá en Tonalá, en otra parte, y por lo tanto no le hacemos la lucha por sentirnos sociedad, interesarnos y preocuparnos por la sociedad tijuanense. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso, estimados y queridos hermanos, y entre otras cosas, el Papa Francisco en su primera encíclica dice que la fe nos enseña que cada ser humano es una bendición para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano. Qué difícil cuando vemos desfigurado un rostro, ¿verdad? Pero descubramos cada ser humano es una bendición para mí. Y qué difícil es aceptar esta idea y este pensamiento, y que debería de ser esta realidad, pues cuando esta persona sencillamente no me cae bien, cuando esta persona más bien en lugar de bendición la siento como un daño,
como un obstáculo, como un reto, como algo que me daña. La fe, revelándonos el amor de Dios, nos hace respetar la naturaleza, pues nos hace reconocer en ella una gramática escrita por Dios y una morada que nos ha confiado para cultivarla y salvaguardarla. Nos invita a buscar modelos de desarrollo que no se basen solo en la utilidad y el provecho, sino que consideren la creación como un don del que todos somos deudores. A cuidar también, hermanos, todas las cosas, la ciudad, a mantenerla limpia, nuestras casas a mantenerlas limpias, nuestros árboles cuidarlos, tienes plantas, régalas, cuídalas, embellece tu entorno, cuida mucho la creación, no desperdicies el agua, no desperdicies la luz, no desperdicies los alimentos, cuida la creación. La fe ilumina la vida en sociedad, poniendo todos los acontecimientos en relación con el origen y el destino de todo en el Padre que nos ama. Los ilumina con una luz creativa en cada nuevo momento de la historia. Sí, hermanos, sintámonos invitados a ser personas imaginativas, que inventemos, que creemos, personas creativas, que tengamos imaginación para siempre hacer cosas mejores, sin despreciar lo bueno que ya se tiene, sin despreciar la historia, sin despreciar lo que hacen los demás. Hay que ser siempre creativos. Y la cultura de hoy como que nos ata a la inmensa mayoría. Estoy pensando en todos esos hermanos chiquillos cibernéticos que pues solamente saben lo que allí están viendo, pero de creatividad no tiene nada, como todo, ya todo el que ha inventado eso, ya todo se lo regala, todo se lo da, no lo deja pensar, no lo deja hacer. Es un problema grande. Zafémonos de esa tentación de la cultura de hoy y seamos creativos. Padres de familia, exíjanles a sus hijos que sean creativos, que tengan imaginación, que busquen cómo solucionar las cosas. No les permitan que a la primera de cambio, ay, no puedo, ay, yo no sé, es que no se puede, es difícil, yo no sé esas cosas. Que hay que hacerle siempre la lucha. La fe, hermanos, es fuerza que conforta en el sufrimiento, dice el Papa Francisco. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto sobre sus tribulaciones y sufrimientos, pone su fe en relación con la predicación del Evangelio. Dice que así se cumple en él el pasaje de la Escritura. Creí, por eso hablé. Es una cita del Salmo 116. San Pablo se refiere a una expresión del Salmo 116 en el que el salmista exclama: tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Hablar de fe comporta a menudo hablar también de pruebas dolorosas, pero precisamente en ellas San Pablo ve el anuncio que más convence en el Evangelio, porque en la debilidad y en el sufrimiento se hace manifiesto y palpable el poder de Dios que supera nuestra debilidad y nuestros sufrimientos. El apóstol San Pablo se encuentra en peligro de muerte, una muerte que se convertirá en vida para los cristianos. A la luz de la fe, hermanos, la luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo. ¿Cuántos hermanos nuestros, hombres y mujeres de fe, han recibido de las personas que sufren? San Francisco de Asís, lo que recibió de aquel leproso. La Beata Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, lo que recibió
de los pobres que ella atendió con tanto esmero, con tanta ilusión, con tanta fe, por amor a Jesucristo. Estos hermanos nuestros santos han captado el misterio que se esconde en ellos. Acercándose a ellos, no les han quitado todos sus sufrimientos, ni han podido dar razón cumplida de todos los males que los aquejan. La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, hermanos, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Allí está la luz y por eso podemos caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un vislumbre, un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, inició y completa nuestra fe. Así pues, hermanos, el sufrimiento nos recuerda que el servicio de la fe al bien común es siempre un servicio de esperanza que mira adelante, sabiendo que solo en Dios, en el futuro que viene de Jesús resucitado, puede encontrar nuestra sociedad cimientos sólidos y duraderos. En este sentido, la fe va de la mano de la esperanza porque, aunque nuestra morada terrenal se destruye, tenemos una mansión eterna que Dios ha inaugurado ya en Cristo y que Cristo está ya se ha ido para prepararnos un lugar, porque al lado de Dios hay lugar para todos. El dinamismo de la fe, de la esperanza y de la caridad, hermanos, nos permite así integrar las preocupaciones de todos los seres humanos en nuestro camino hacia aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque la esperanza, hermanos, no defrauda. En unidad con la fe y la caridad, la esperanza nos proyecta hacia el futuro cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias de los ídolos del mundo, pero que da un impulso y una fuerza nueva para vivir cada día. No nos dejemos robar la esperanza, hermanos. No permitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas que obstruyen el camino, que la desbaratan, que fragmentan el tiempo, transformándolo en espacio. Y al final, hermanos, el Papa dirige esta oración a la Santísima Virgen María. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por siempre.
Bien, pues hasta aquí le dejamos y permítanme saludos María de Jesús Sánchez, saludos Lolita Lira, saludos Antonio e Irma. ¿Y cómo se llama su hija? Ya no me acuerdo, pero hoy me la saludan también. Hermanos, hemos llegado al final de este encuentro de esta noche. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por los saludos. Aquí tengo las hojitas que me ha traído aquí el conductor del programa, el Johnny. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches, que Dios los bendiga, y si Dios nos da licencia, aquí nos encontraremos el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Que Dios los bendiga y les conceda una noche feliz, un sueño bonito. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com.